Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar con ustedes en este domingo, Día del Señor. Estamos hoy en el cuarto domingo de Cuaresma. Vamos a meditar las lecturas que nos ofrece la liturgia de la palabra. Abrimos el corazón a la voz de Dios. Primera lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14, 16, 19 al 23. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos y mancharon la casa del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos a los que escaparon de la espada. Los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó a dominio de los persas. Para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años, en el año primero de Ciro, rey de Persia. En cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque todos nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque todos somos hechuras de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad
se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, estamos hoy en el cuarto domingo de Cuaresma, en donde hay un espacio para que nosotros tengamos una alegría en medio de este tiempo de humillación delante de la presencia de Dios, de la meditación en el sacrificio del Hijo de Dios. Hay un momento de alegría y esa alegría nos lleva a la esperanza, esa esperanza de que Jesús está a punto de proporcionarnos la Pascua donde se celebra la resurrección. No del todo es tan triste el tiempo de Cuaresma. Aunque nosotros meditamos el sacrificio de Jesús y nos humillamos delante de su presencia y nos acercamos a la confesión, a la oración, a la penitencia, también hay un momento de alegría. Por eso este día los sacerdotes se visten de rosado, como un signo de esperanza. En medio de todo aquel color morado, el sacerdote se viste de rosado en señal de esperanza, de alegría, que esta tormenta pronto pasará. Y abrimos el corazón a la voz de Dios, y nos dice la Escritura que todos los sumos sacerdotes y el pueblo de Israel habían multiplicado sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Es que, amados hermanos, en el Antiguo Testamento la Escritura nos lleva a un momento en donde estos hijos de Dios, estos servidores de Dios, se habían desviado del Dios de la vida. Se habían desviado de aquel Dios que proporciona la paz, el amor, la felicidad. Es un Dios que se acerca a nosotros para hacernos ver nuestros pecados, porque es el Espíritu Santo que se acerca y nos convence de todo pecado. No podemos llegar delante de Dios con manos levantadas y queriendo fingir que estamos bien, cuando en realidad hay cosas en las que nosotros tenemos que meditar, que son cosas que no le agradan al Señor. Dice la Escritura que nuestro Señor vio la actitud del pueblo de Israel, que estaba cometiendo atrocidades y que habían profanado el templo. Entonces el Señor envió a sus profetas para exhortarlos. Y es que, amados hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios. Hoy, en este cuarto domingo de Cuaresma, meditar en nuestro interior qué es lo que yo hago y está dañando a mi prójimo. ¿Qué es lo que yo hago y está dañándome a mí mismo? ¿Qué es lo que yo hago y está ofendiendo a Dios? Porque necesitamos entrar en un examen verdadero de conciencia y buscar el arrepentimiento genuino y no más aquel remordimiento. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento se encuentra en el dolor de pecados. ¿Y qué es lo que hago después del dolor del pecado? Tengo que acudir al Señor, tengo que pedirle perdón y comenzar a caminar en lo correcto, en lo que Dios me pide que hagamos. Amados hermanos, por eso el Señor sabía dar lecciones a sus hijos cuando ellos andaban en malos pasos. Decimos, pero Dios no castiga. Ciertamente Dios es amoroso, pero el castigo viene como una corrección. Llámelo castigo, corrección o consecuencia. Es lo mismo. El Señor siempre se va a encargar de mover algunas piezas para hacernos ver que estamos en el mal camino. La corrección de Dios es la muestra de un Padre amoroso que no quiere que su hijo se pierda. Es el Padre que se acerca a sus hijos a corregirlos, a motivarlos, a decirles cambien de camino. Vivamos esta Cuaresma verdaderamente como Dios quiere, con aquella humildad, con aquella humillación delante de la presencia del Señor, sabiendo que sin Él nada somos. Como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, ustedes sin mí nada pueden hacer. Esto nos tiene que llevar a nosotros a acercarnos más al Señor, a tener una vida de oración continua, de lectura bíblica,
de no olvidarnos del necesitado, de acercarnos a nuestras reuniones, a nuestros apostolados. Qué hermoso sería que en este tiempo de Cuaresma de verdad le saquemos el provecho que la iglesia nos ofrece, porque necesitamos reconocer que estamos en tiempos en donde sin Dios no somos nada, en donde necesitamos humillarnos delante de su presencia y reconocernos pecadores. Nada somos sin el Señor, nada tenemos, solo es su bondad infinita. Y es que el Señor muchas veces permite algunas pruebas en nuestra vida y dificultades. A veces la misma enfermedad llega, la pérdida o la decepción en algún momento para que nos demos cuenta que solos no podemos. Necesitamos de esa gracia de Dios para avanzar, para seguir en el camino del Señor. Pero en la segunda lectura que meditamos ahora, el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios nos dice: hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos al pecado y Él nos dio la vida en Cristo y con Cristo. Amados hermanos, reconocernos pecadores es el primer paso. Antes de que haya una gran bendición, antes de recibir el amor de Dios, antes de poder avanzar hacia adelante, tenemos que reconocer nuestros pecados y que Él nos puede perdonar. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Sería en vano si yo no lo tomo para mi vida e ignoro todo lo que Él ha hecho por mí. Pero soy yo el que tengo que humillarme, soy yo el que tengo que reconocerlo. Nos dice San Pablo que el amor de Dios es tan grande, y eso es lo que nos da esperanza en este domingo. Es que no todo está perdido, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Hay buenas noticias para nosotros. Hay buenas noticias para usted que se siente solo, triste, abandonado, lleno de problemas. Que usted no se encuentra solo. Que Dios va a nuestro lado como un padre acompaña a sus hijos. Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Pero es solo, únicamente por medio de Jesucristo que nosotros tenemos entrada a estos beneficios de hijos de Dios. Es ese encuentro que tenemos que tener con el Rey Todopoderoso, con nuestro Señor. Y es que, amados hermanos, nos dice la Escritura que ha sido solo por generosidad del Señor que nosotros hemos alcanzado la salvación por medio de la fe. No una fe que solo es para mi provecho, que solo me sirve para yo obtener sanidad, yo obtener un milagro, obtener una casa, un carro, obtener añadiduras. No es esa la clase de fe. Es la fe que me hace creer en el Hijo de Dios. Es la fe que yo puedo saber que Cristo está presente en la Santa Eucaristía. Es la fe que me lleva a la confesión. Es la fe que me hace creer que no estoy solo, que mi familia tiene un Padre que se llama Dios el Todopoderoso. Es la fe que me mueve a ayudar a la iglesia, a servir en la parroquia. Es la fe que me mueve a ir a la Santa Misa, a la hora santa, a rezar un Santo Rosario. Es la fe que me hace creer que Dios me habla a través de la palabra. Ahí es donde alcanzamos ese encuentro con el mismo Dios. Ahí es donde nosotros podemos anclar el corazón y decir: aquí estoy seguro. Es gracias a su misericordia. Jamás será gracias a nuestras obras. Nunca podremos pagar tan alto precio. Ciertamente las buenas obras tienen que ir acompañadas de la fe. Pero las buenas obras son frutos de una vida convertida al Señor, de alguien que está en el camino del Señor. Pero mis obras no pagarán nunca tan alto precio que el Señor dio para salvarme. Yo nunca podría pagar tan alto precio. Por eso aquel canto hermoso, aquel salmo dice: ¿cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? Porque el Señor se fijó en nosotros cuando nosotros no teníamos nada para ofrecer. Es más, cuando nadie daba ni 5 por mí,
apareció Él con su amor y misericordia. Cuando yo creía que no tenía salvación, cuando yo sabía que merecía el castigo, apareció Él con su amor y sus brazos abiertos. Y como el padre de la escena del hijo pródigo, corrió a mi encuentro para abrazarme, para quitarme toda maldad, para perdonar mis pecados. ¿Acaso no nos pudiéramos sentir tan dichosos nosotros al recibir tanto amor? Pues claro que sí. Usted es dichoso, usted y yo somos dichosos, porque Dios nos ha alcanzado. Es un sublime amor, es tan maravilloso saber que aquel ser tan poderoso, temible y terrible, y al mismo tiempo sublime, tierno, admirable, se acerca a nosotros para decirnos: he pagado el precio de tu salvación. No desperdiciemos este amor derramado en la cruz del Calvario. No hagamos a un lado lo que Dios tiene para nosotros, puesto que si lo hacemos seríamos unos ingratos. Estaríamos ignorando al único que nos salva, al único que nos dio la vida. Me imagino a San Pedro en el momento en que él había negado al Señor, al Maestro, y cuando vio a Jesús clavado en la cruz del Calvario, después de haberle fallado, después de haberle negado delante de muchas personas públicamente, pudo ver al Dios que él amaba, mirarle con misericordia, con amor y ternura, como lo dice en el Salmo 103. Que nos corona de amor y ternura. Cuando merecíamos el castigo eterno, cuando nadie estaba dispuesto a hacer algo por nosotros, el corazón de Dios se activó mencionando nuestro nombre, enviando a su Hijo único. Así nos dice la Escritura. O sea que en este tiempo de Cuaresma, hoy recobramos la esperanza que pronto se acerca la Pascua, en donde celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él vence al mal, la tristeza, el pecado, la depresión y la ansiedad quedan sepultados, y Él nos levanta con su amor y su gracia. Por eso la Escritura nos dice que es solo mediante la fe, o sea, es en ese creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él lo ha dado todo por nosotros, y no se debe a nosotros mismos. Jamás lleguemos delante del Señor prepotentes, creyendo de que Dios tiene la obligación de concederme lo que yo le pido. Dios no tiene ninguna obligación de nada. Es su gracia y su misericordia. Somos nosotros los que deberíamos de humillarnos y, como la Virgen María, poder decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No buscar mi voluntad, ni mis caprichos, ni lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, cosa que no es fácil. Por eso la iglesia nos ofrece esta liturgia, para que meditemos verdaderamente en qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Humillarnos, hacernos los más pequeños como niños ante Él, ante el grande, ante el fuerte, ante el todopoderoso. Hacernos los más pequeños, los más pequeñitos. Entonces su nombre será glorificado. Entonces las añadiduras vendrán, pero no necesitamos ir detrás de los milagros, detrás de las obras de Dios a nuestro beneficio, porque no necesitamos un milagro para poder creer. Hemos reconocido a Jesucristo morir en la cruz del Calvario, en donde la iglesia en este tiempo reflexiona cada viernes cada una de esas estaciones en donde Él sufre por amor a nosotros. Lo valoramos y ese es el motivo por el cual creemos. Nos basta la cruz para decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el Evangelio, la Escritura nos habla en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo del 14 al 21, y nos dice la Escritura que Jesús habla con Nicodemo. El Señor estaba enfrente de un hombre que era
acusado por el pecado. Y el Señor habla con él públicamente y le dice: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Amados hermanos, tenemos que abrir el corazón a este Jesús. Y esto es un mensaje 100% católico. Abrir el corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es un Dios que quiere en verdad entrar en nuestra vida. Por eso Él le hablaba a Nicodemo y le decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero para eso tuvo que sufrir. Pero esta es la noticia que llena de esperanza a la iglesia en este día. Esta es la noticia que llena de alegría, porque en medio de la Cuaresma también nace la esperanza. Será levantado el Hijo del Hombre. Aunque en el momento que lo vean padecer, muchos pierdan su fe, su esperanza, su alegría, el Señor dijo: no estén desanimados, yo seré levantado de entre los muertos. Gloria a Dios. Es el Señor que se acerca para obrar en nuestra vida. Si Él fue levantado después de una gran oscuridad terrible que estaba atormentándolo, cuando Él se entregó en la cruz, muriendo en la cruz del Calvario, ¿cómo no te va a levantar a ti también que estás pasando esa dificultad, ese problema? ¿Cómo no te va a levantar a ti? ¿Cómo no te va a entender si tú también has sufrido? Pues Dios también conoce tu sufrimiento. Él lo vivió en carne propia. Pues de hecho dice la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos dice que Él sufrió el castigo que nos trajo la paz y que por sus llagas hemos sido sanados. Él sufrió el castigo, quiere decir de que Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu dolor, Él sabe lo que estás atravesando. Y en medio de ese dolor, Él ahora nos habla a través de la palabra diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. De aquí nace nuestra esperanza. Aquí nace una luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla, en medio de un mundo lleno de pruebas y dificultades, traiciones, pecados, abominaciones. Nace una luz de esperanza. El Señor, que nos ofrece su resurrección en medio de tanta dificultad, una luz se enciende para darnos esperanza. Nos dice la Escritura: para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Amados hermanos, no somos eternos. No somos eternos. Yo le decía a unos hermanos en una comunidad que me invitaron a predicar, les decía: tenemos fecha de vencimiento. Así como la leche, así como el pan, así como algunas productos de comida tienen fecha de vencimiento, también nosotros tenemos fecha de vencimiento. La diferencia es que nosotros no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, pero el día que Dios nos llame, tener esa certeza que cuando volvamos a abrir nuestros ojos, nos encontremos con el Rey de gloria y majestad, radiante de poder, Él gobernando sobre todo lo que existe. Amados hermanos, es momento de humillarnos y decirle: Señor, te necesito, no puedo solo. Quiero esa esperanza en mi vida, quiero esa alegría en mi vida, saber que no estaré solo, que tú me acompañas siempre, y no solo en esta vida, sino en la eternidad. Porque de eso se trata: creer en el Hijo de Dios, creer en aquel que murió por mí, acercarme a sus brazos que están abiertos, como dijo en una ocasión el Papa Francisco: somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, Dios no se cansa de perdonarnos. Y es que después de haber pecado, después de haber fallado, viene la tristeza espiritual y viene el enemigo acusador diciéndote: es por gusto, ¿para qué vas a seguir? Pero Dios ahora te dice: hay esperanza, ven a Cristo, ven a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos.
No esperes a que algo grave pase para reconocer que necesitas de Dios. No esperes un diagnóstico médico para reconocer que necesitas de Dios. No esperes a que algo venga a suceder. Te tiene que bastar la palabra, la invitación que Dios te hace para que te acerques a Él, para que vuelvas a servirle a Él, para que entres en comunión con este Dios que quiere manifestarse a través de la Santa Eucaristía y poder tener comunión con nosotros. No solo de apariencia, no por palabras bonitas o no solo por calmar la conciencia, sino para que en verdad tengamos esa experiencia maravillosa del abrazo perdonador de Dios, que ahora puede quitarnos toda maldad. Por eso nos dice la Escritura en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo, que no solo nos perdonará, sino que nos quitará toda maldad. Un Dios que nos promete estar con nosotros siempre. Un Dios que nos acompaña en todo momento y que nos da esperanza, gloria a Dios. Dice la palabra, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra, esta cita bíblica muy predicada, muy sonada en tantos lugares? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Que no sea solo una información, sino que sea una invitación a ir a los pies de Cristo. Una hermana que estaba orando por su hijo drogadicto. Por muchos años no dejaba de ir a la iglesia y siempre ponerlo en las manos de Dios. Esta hermana ya estaba anciana, muere. Cuando ella muere, el hijo de ella, al tiempo que pasó el momento de luto, el hijo decidió vender la casa donde ellos vivían. Era hijo único y solo él vivía con su madre. Cuando él decidió vender la casa y llegaron unos clientes a verla, este hombre, este hijo de esta señora que había fallecido, empezó a mostrarle todas las habitaciones. Esta es la sala, este es el comedor, esta es la cocina. Vamos a los dormitorios. Entraron con los clientes a los dormitorios. Cuando entraron al dormitorio de la madre de este hombre, se da cuenta que en el piso habían dos marcas en el piso. Y él recuerda las palabras de aquella madre que le decía: doblo mis rodillas por tu vida para que un día conozcas al Señor. Y él se acordó al ver las dos marcas en el piso de las rodillas de esta madre. En ese momento, él se echó a llorar. Le dijo a los clientes de la casa: salgan un momento, por favor. Él dobla rodillas. Aquel hombre drogadicto levanta sus manos al cielo y dice: Señor, hoy me doy cuenta que mi madre está orando por este momento. Yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Y desde ese día, este hombre se entregó al Señor y comenzó un camino verdadero con este Cristo que nos ofrece la vida eterna. Por eso necesitamos acercarnos a la luz. Hoy el Evangelio nos da esperanza, nos da alegría saber que Jesús se levantó de entre los muertos y que en medio de este momento de Cuaresma y meditación hay esperanza que vamos a resucitar con el Señor. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Paz y bien.